mucho. Como muchos de ustedes saben, aunque crecí en una familia judía, mi familia no era muy religiosa para nada. Y como resultado, todo lo que hicimos se basó en nuestras propias opiniones y sentimientos, en nuestras especulaciones. Es más, de hecho, es la manera que vivíamos, basados en lo que yo pienso, en vez de cualquiera verdad del Antiguo Testamento. Es más, nosotros personificamos el dicho, pregúntale a dos judíos su opinión y probablemente obtendrá 5 respuestas. En lugar de mirar a la Biblia para formar nuestros puntos de vista sobre cualquier cosa, lo hicimos como Proverbios nos dice que no lo hagamos. Nos basábamos en nuestro propio entendimiento. Entonces, cuando llegué a la fe en Cristo, el tema de la autoridad fue muy importante para mí, habiendo sido criado en un ambiente donde las especulaciones y conjeturas gobernaban el día. No estaba interesado en una fe que estaba llena de opiniones débiles y vacilantes del hombre. Yo quería una fe que se caracterizara por la autoridad divina, que resolviera todas las disputas, todos los problemas, que nunca vacilara, que nunca cambiara con los vientos cambiantes del pensamiento actual. Quería una fe que no cambiara, una fe en la que la palabra así dice el Señor lo estableciera todo, desde lo que creía hasta cómo vivía. Y eso es exactamente lo que encontré en Jesucristo y la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios de principio a fin, ya que toda la escritura es inspirada y por lo tanto habla con la autoridad y el poder de Dios, de modo que todo lo que dice influye en cómo debemos pensar y cómo debemos vivir y cómo nos debemos comportar. Y a la luz de que la Biblia es divinamente autoritaria, lo que he descubierto en mi propia vida es que me atraen los maestros de la Biblia que proclaman la palabra de Dios con un sentido de certeza autoritativa, de modo que su enseñanza y predicación se caracterizan por la audacia y confianza en lo que dicen. Es decir, estos hombres están seguros de lo que creen y su predicación y su enseñanza reflejan esa confianza, de modo que hay un sentido de convicción y realidad divina en lo que predican. Creo que es por eso que predicadores como Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon y más reciente John MacArthur me gustan tanto, contrariamente a la forma en que me criaron sin que nada fuera cierto y seguro. Estos hombres predicaron sus sermones y John MacArthur lo predica todavía con un gran sentido de seguridad, porque sabían que estaban proclamando la palabra autoritaria de Dios. Pero por más autoritarios que puedan ser estos hombres, palidecen en comparación con la persona más autoritaria que jamás haya existido, y ese es Jesús de Nazaret. Y en los versículos que tenemos ante nosotros esta mañana, en el Evangelio de Lucas, hemos llegado a un pasaje de las Escrituras que enfatiza la autoridad de Jesús. Se lo quiero leer. Si por favor van a sus Biblias a Lucas 4, empezando en el versículo 31. Dice, Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? ¿Por qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Ahora, como pueden ver en estos versículos, Lucas insiste en hablarnos de la autoridad de Jesús. Eso es lo que este pasaje
se trata. Dos incidentes en este pasaje resaltan la autoridad de nuestro Señor. El primer incidente se encuentra en el versículo 32, donde la gente en la sinagoga que escuchaba a Jesús enseñar se asombraron porque sabían que había algo diferente. Lo escucharon enseñar con autoridad, estaban asombrados. Es decir, al contrario de lo que estaban acostumbrados a escuchar de otros rabinos, había algo diferente en la forma en que Jesús enseñaba y la diferencia que en la autoridad de él. Y el segundo incidente ocupa la mayoría de estos versículos y es la historia de cómo Jesús expulsó un demonio de un hombre que estaba presente ese día. Y nuevamente el tema es de autoridad, porque al expulsar a este demonio, Jesús estaba demostrando su poder sobre el espíritu inmundo, todos los espíritus inmundos que estaban tan desenfrenados en Israel en ese momento. Y el pueblo reconoció que el asunto era de autoridad, porque así lo dijeron en el versículo 26, el versículo 36. Leemos esto, dice: todos se quedaron asombrados y discutían entre sí. ¿Qué mensaje es esto? Porque con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Ahora, como recordarán de nuestros estudios de la semana pasada sobre el pueblo de Nazaret que rechazó a Jesús como el Mesías, tan enojados estaban por la afirmación de Cristo de que él, el hijo del carpintero, era el Mesías que se había prometido, y que Dios extiende misericordia a los gentiles, que ellos estaban tan bravos de esto que trataron de matar a Jesús arrojándolo de un precipicio de la ciudad de ellos, pero de alguna manera milagrosa, Lucas no nos explica eso, Jesús los eludió y, como dice Lucas, se fue por su camino. Entonces, habiendo seguido a su camino, ¿a dónde fue después de dejar Nazaret? Bueno, si usted mira el versículo 31 de nuestro pasaje, usted verá exactamente a dónde fue, porque Lucas no lo dice. Él dice que Jesús descendió a Capernaum, una ciudad de Galilea. Ahora bien, esta es la primera vez que Lucas menciona la ciudad de Capernaum, pero no será la última, porque esta ciudad desempeñará un papel destacado en la vida y el ministerio de Jesús. ¿Y por qué es esto? Porque después de haberlo rechazado a Jesús por el pueblo en el que él creció, Nazaret, Jesús decidió hacer de Capernaum su ciudad natal adoptiva y la sede de su ministerio público. De hecho, en Mateo 9:1 leemos que Capernaum incluso se llamaba la ciudad propia de Cristo. Entonces, ¿qué tipo de ciudad era Capernaum? Bueno, yo he estado ahí bastante tiempo, varias veces, y bueno, así es una ciudad bastante buena, y así es como un erudito de la Biblia la describió la ciudad de Capernaum. Él dijo, y él tiene versículos de la Biblia que soportan lo que le está diciendo. Dice: Capernaum era una ciudad de Galilea ubicada en la orilla noroeste del mar de Galilea. Su nombre significa ciudad de Nahum, pero no se sabe si recibió su nombre del profeta Nahum del Antiguo Testamento. Capernaum era una ciudad lo suficientemente importante como para haber tenido un centurión romano y un destacamento de soldados estacionados allí. Que el centurión haya estado allí el tiempo suficiente para haber construido una sinagoga para los habitantes judíos sugiere que fue asignado allí de manera permanente. Un oficial real también vivía en Capernaum. Varios de los apóstoles estaban asociados con Capernaum, incluyendo a Pedro y a Andrés, a quienes se mudaron allá de Besaida, y Mateo, cuya oficina de recaudador de impuestos estaba en o cerca de esta ciudad. Y así, habiéndose mudado a la ciudad de Capernaum, Jesús haría de este lugar la sede de su ministerio mientras viajaba por toda Galilea, enseñando en las diversas sinagogas de cada ciudad de la región, y luego regresaba a su hogar en Capernaum. Pero lo que Lucas nos dice aquí en el capítulo 4 es que poco después de mudarse a Capernaum, se le pidió a Jesús que enseñara en la sinagoga de Capernaum como rabino invitado. Y fue durante su tiempo en la sinagoga que ocurrieron los dos incidentes que revelaron su autoridad en su enseñanza y su autoridad sobre los demonios. Pero antes de que analicemos estos incidentes, quiero que sepa cuán relevante es este pasaje de las Escrituras para usted. Verán,
estos versículos no solo nos ayudan a comprender lo que significa enseñar la Biblia con autoridad, sino que estos versículos también nos ayudan a comprender mucho acerca de los demonios. Y eso es muy importante porque hay muchos cristianos que saben muy poco acerca de los demonios y otros que están confundidos acerca de los demonios y aún otros que enseñan mucho error acerca de los demonios. Y así, a medida que avanzamos en estos versículos, abordaremos temas como exactamente qué es exactamente un demonio, de dónde vienen y cómo afectan nuestras vidas, qué significa estar poseído por un demonio y puede que un creyente en Cristo puede estar poseído por un demonio. ¿Por qué leemos tanto acerca de los demonios que poseían a las personas durante el tiempo de Jesús cuando no leemos acerca de esto, que esto sucedía durante los tiempos del Antiguo Testamento? Hay diferencia entre posesión demónica y locura, y a la luz de Jesús expulsando demonios, ¿es eso algo que deberíamos estar haciendo? Entonces, cuando terminemos con nuestro estudio, tendrá respuestas a estas preguntas, pero lo más importante es que no perdamos de vista el punto de este pasaje de las Escrituras que nos revela que Jesús, siendo el único Dios hombre, tiene poder sobre Satanás y sus fuerzas malignas. Ahora, como recordarán de nuestro estudio de la semana pasada, citando de Isaías 61 en el servicio de la sinagoga en Nazaret, Jesús dijo que Él vino a liberar a los pecadores pobres, encarcelados, ciegos, oprimidos. Él vino a liberarlos, y la razón por la que necesitaban ser liberados es porque, como Pablo lo explica en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 24 al 26, Satanás los tenía cautivos. Eso quiere decir que todos nosotros, antes de nuestra conversión, hemos sido cautivos por Satanás. Nosotros, aunque no queramos creer en Satanás, estamos cautivos por él. En 2 de Timoteo dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ahora, una cosa es que Jesús diga que ha venido a liberarnos de las garras de Satanás, y otra cosa es que Él realmente haga esto, respaldar sus palabras con alguna acción que demuestre que Él puede liberarnos. Y eso es exactamente de lo que se trata este pasaje aquí, de las Escrituras aquí en Lucas, el capítulo 4, porque lo que hizo en la sinagoga ese día en Capernaum demostró su poder sobre Satanás, que él tenía el poder de la autoridad para expulsar un demonio de un hombre, y al hacerlo Jesús establece el hecho de que él tiene el poder de liberarnos de Satanás, ya sea en nuestra salvación o al liberarnos del control satánico que el diablo podría tener sobre usted en la forma de algún tipo de hábito pecaminoso que os ha esclavizado. Y entonces esta mañana, mientras nos acercamos a este pasaje de las Escrituras, vemos que Lucas nos enseña sobre la autoridad de Jesús al revelar su autoridad en dos áreas específicas, siendo la primera que Jesús enseñó con autoridad. Y eso empezamos aquí en el versículo 31 al 32. Dice: Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Habiendo viajado a Capernaum desde Nazaret, lo que Lucas describe como él descendió. ¿Por qué? Porque mientras que Nazaret estaba a 1200 pies sobre el nivel del mar, Capernaum estaba a unos 700 pies por debajo del nivel del mar. Y así, literalmente, descendiendo, Jesús vino a Capernaum. Y así como había enseñado en otras sinagogas en el área de Galilea, así fue ahora invitado a enseñar en el servicio de la sinagoga del día de reposo en Capernaum. Ahora,
¿De qué sección de las Escrituras habló Jesús ese día? Pues Lucas no nos dice. Lo que él sí nos dice es que lo que las personas estaban asombrados de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Ahora, la palabra asombrados en el lenguaje griego es una palabra fuerte que cuando se traduce literalmente significa que estaban fuera de sí mismos. Es decir, que estaban como fuera de sus cabales, en asombro y admirados ante la enseñanza de Cristo. Estaban sorprendidos y maravillados por su enseñanza. Y la razón de tal asombro, Lucas nos dice, es que Jesús enseñó con autoridad. Entonces, ¿qué significa que él enseñó con autoridad? Que él estaba gritando. No, eso no es lo que nos están diciendo. El pasaje paralelo a este incidente en el Evangelio se encuentra en el Evangelio de Marcos, que nos ayuda a comprender qué fue tan impresionante en la forma en que Jesús enseñó. Y en Marcos 1:22 leemos estas palabras: y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los maestros oficiales que enseñaban las escrituras en ese entonces. Y Mateo dice lo mismo acerca de la forma en que Jesús enseñó cuando estaba en el Sermón de la Montaña. Y leemos que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Verán, lo que asombró a la gente de Capernaum es que la forma en que Jesús enseñó era completamente diferente de lo que estaban acostumbrados a escuchar de sus escribas y rabinos. Y la razón de esto es que todos los demás maestros judíos enseñaban citando a otras autoridades religiosas. Todo lo que hicieron fue citar a este rabino y a aquel rabino. Ellos decían, Rabí Gilel dice esto y esto en el asunto. Por otro lado, Rabí Gamaliel dice esto. Como dice alguien, ellos estaban atados a las comillas. Todos sus mensajes estaban llenos de lo que dijeron otros hombres eruditos. Un antiguo rabino es citado en el Talmud, los antiguos escritos rabínicos, diciendo: ni en mi vida he dicho nada que no haya oído de mis maestros. Nunca he dicho algo que no he escuchado de alguien más, es lo que le estaba diciendo. Entonces, todo lo que estos hombres estaban haciendo era repitiendo lo que habían sido enseñados por los rabinos de ellos. Como alguien lo puso, era repitiendo como perico lo que les enseñaban a sus rabinos, ya que sus sermones no eran más que citas de sus maestros. Y como dijo otra persona, su enseñanza era teología de segunda mano. ¿Y te imaginas tener que sentarte a escuchar un sermón como este? Solo una larga y aburrida cadena de citas. Tenía que ser torturosamente aburrido, por no mencionar súper complejo y no claro, que muy probablemente nadie entendió de qué se trataba el sermón. Entonces, cuando la gente en Capernaum escuchó a Jesús enseñar, fue todo menos aburrido y poco claro. En lugar de citar de cualquier fuente religiosa, Jesús acaba de proclamar con una claridad increíble el significado verdadero y exacto de la palabra de Dios, y los aplicó con sabiduría divina a su audiencia. Tenemos un ejemplo de cómo enseñó Jesús en contraste con los líderes religiosos de su época. En su Sermón de la Montaña, en Mateo 5, leemos estas palabras varias veces al introducir varios temas bíblicos. Dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, pero yo les digo. Es decir, lo que le está diciendo es que esto es lo que sus rabinos han dicho incorrectamente que la Biblia enseña, pero les estoy diciendo lo que Dios realmente quiso decir.
Verán, la enseñanza de Cristo, en contraste con los rabinos de su época, no solo fue precisa, sino que fue entregada con profundidad, claridad y convicción del alma. Todo lo que hicieron los escribas fue citar las opiniones muy falibles de los demás. Pero Jesús, siendo Dios encarnado y el verdadero autor de las Escrituras, habló desde su propia alma y fue infalible, poderoso, autoritario, y vino con la palabra de convicción del Espíritu Santo sobre todos los que le oían. Ahora, obviamente, ningún maestro de hoy va a predicar con la misma autoridad divina con la que Jesús enseñó, porque Él es Dios y el autor de las Escrituras, pero eso no significa que los pastores y maestros de la Biblia de hoy no puedan hablar con autoridad. Debemos hablar con autoridad porque proclamamos la palabra autoritativa de Dios. Entonces, si usted va a ser un maestro de la palabra, ¿cómo va a enseñar? Usted está llamado a ser mira, un maestro que enseña con autoridad. Y si eres de los que escucha a los maestros de la Biblia, ¿cómo evalúas si tu maestro está hablando con autoridad divina? Bueno, la marca de un maestro autoritativo es que no da sus propias opiniones, sino que se apega al texto de las Escrituras y entrega la palabra de Dios de tal manera que es interpretada con precisión para que lo que se enseña sea el significado intencionado del texto por parte del autor bíblico, que es explicado con tal claridad que el significado del texto sea entendido por los que están escuchando y que se aplique de manera práctica para que los que escuchen entiendan lo que Dios quiere que hagan. Ahora, digo que esto es predicar con autoridad, porque así es exactamente como Pablo instruyó a Timoteo para enseñar la palabra de Dios. En 1 de Timoteo 4:13 lo vemos, dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Pablo explica que es la predicación bíblica. Él le dice a Timoteo que hay 3 elementos en la predicación bíblica. Nuevamente, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Pablo explica esto. Él le dice nuevamente que hay 3 elementos en la predicación bíblica. Primero, en la reunión pública de la iglesia, Timoteo se le dice que debe leer el pasaje de las Escrituras sobre el que él va a explicar. Solamente que lo lea. No todo el mundo en ese tiempo tenían copias de las Escrituras. Hoy día nosotros podemos ir a una librería o ordenamos la Biblia en Amazon. Pero en ese tiempo pues no lo tenía. Y eso es lo que Pablo le dice que haga, que lea el pasaje de la Escritura de la que él va a estar enseñando. Y segundo, después de haber leído el pasaje a la gente, debe explicar el significado de los versículos que acaba de leer a la congregación. Eso es lo que Pablo le está diciendo, que enseñe. Eso es lo que enseñar es. Es decir, debe leer los versículos diciéndole a la gente lo que Dios quiere decir con lo que él dice. Explicar lo que significan estos versículos. Y luego el tercero, habiendo comunicado el significado de la palabra, él debe exhortar al pueblo a obedecer lo que Dios le ha dicho y que lo pongan en práctica, que hagan lo que Dios está diciendo. Esa es la manera de enseñar con autoridad. ¿Ves? Esto de enseñar con autoridad, esto es enseñar con la autoridad, porque a menos que se explique el verdadero significado de las Escrituras para que las personas entiendan lo que Dios realmente ha dicho y luego, en base a la interpretación precisa, se les exhorta a obedecerle. A menos que se haga esto, entonces no es predicación bíblica. Y si no es predicación bíblica, entonces no lleva el peso de la autoridad divina. Verán, la predicación bíblica, como alguien lo ha dicho, es dejar que los textos de las Escrituras hablen. Deje que los textos hablen. Y cuando se les permite hablar, ellos hablan. Ellos hablan con autoridad. La autoridad de Dios. Y así es como enseñó Jesús. Y cuando enseñó, la gente sabía que Dios les estaba hablando. Sabían que la verdad de Dios
conmovía sus corazones. Sabían que la palabra de Dios había penetrado sus almas. Escuchen lo que dijeron dos de los discípulos del Señor acerca de Cristo, enseñándoles después de que resucitó de entre los muertos. Esta es la historia en Lucas 24. Jesús viniendo al lado de los dos discípulos, les dice, esto es lo que se nos dice, empezando en el versículo 25. Dice, entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Un poco más tarde, después de reconocer que era Jesús quien les había hablado, dijeron dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Es decir, están diciendo, no era que simplemente tuviéramos un entendimiento intelectual de las escrituras cuando Él nos habló y nos las explicaba. Era más que eso, nuestras almas fueron traspasadas cuando sus palabras penetraron y conmovieron nuestros corazones. Nuevamente, ellos sabían que Él les estaba explicando las escrituras. Ellos nuevamente estaban diciendo que no era simplemente un entendimiento intelectual de esas palabras, era mucho más allá. Las almas de ellos fueron traspasadas nuevamente con las palabras. Y eso es lo que un autor de Hebreos dice acerca de la palabra de Dios en el capítulo 4. Él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es tan aguda que es capaz de penetrarnos en lo más profundo de nuestro ser para que nos convenza de nuestro pecado mientras expone nuestros corazones, lo que estamos pensando, nuestros motivos, nuestros deseos, para que nuestros corazones queden al descubierto cuando Dios ve la verdad sobre nosotros. Como ven, así es como Jesús enseñó. No habló de la Biblia, declaró la Biblia, y los que lo escuchaban sabían que Dios les estaba hablando y que sus almas habían sido penetradas y conmovidas. Curiosamente, hubo un individuo en particular que asistió al servicio de la sinagoga en Capernaum ese día, que experimentó la predicación de Jesús que penetraba el alma, y sorprendentemente no era un ser humano, sino un demonio. Y Lucas nos habla de esto mientras procede a contarnos más acerca de la autoridad de Cristo, diciendo cómo Jesús expulsó a este demonio con una autoridad. En el versículo 33 dice, y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz. Ahora, Lucas nos dice que mientras Jesús estaba enseñando en la sinagoga, un demonio que había poseído a uno de los feligreses interrumpió abruptamente el sermón gritando en voz alta. Ahora, antes de ver lo que este demonio tenía que decir, necesitamos entender qué es un demonio y qué significa estar poseído por un demonio. Entonces, en primer lugar, un demonio es un ángel quien, junto con todos los ángeles, fue creado santo. Pero cuando el más alto de todos los ángeles, Lucifer, se rebeló contra Dios, se unieron a la rebelión y cayeron de un estado de santidad a un estado de pura maldad. Apocalipsis 12, 3 al 4 revela que una tercera parte de los ángeles se unieron a Satanás en su levantamiento fallido.
y ahora se encuentran en un estado perpetuo de maldad. Entonces, los demonios son los que llamamos ángeles caídos. Y aunque no podemos verlos, porque son espíritus invisibles, los demonios están bastante activos en el mundo en el que vivimos. Al explicar el papel de los demonios hoy día, John MacArthur escribe: en la era actual, los demonios que operan en el mundo para lograr los propósitos de Satanás y frustrar los propósitos de Dios están detrás del sistema del mundo malvado que domina la vida de todos aquellos que no pertenecen a Dios a través de la fe en Cristo. Son seres espirituales reales, personales, caídos, que están totalmente entregados a la maldad. Entonces, eso es lo que son. Pero, ¿qué significa entonces estar endemoniado? O poseído por estos demonios. Lucas dice que había un hombre en la sinagoga poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Estar poseído por un demonio significa que un demonio vino a morar en este hombre y, habiendo entrado en él, ahora lo controlaba totalmente. ¿Cómo sucedió esto? O cuáles fueron las circunstancias que llevaron a este demonio a entrar en este hombre y dominarlo. No se nos dice la verdad de esta parte, pero lo que es evidente de esta verdad es que este hombre no era un creyente y por lo tanto no tenía poder para evitar que este demonio lo poseyera. Como verán, mientras que hay algunos maestros de la Biblia que creen que un cristiano puede estar poseído por demonios, no hay ninguna pizca de evidencia de esto en la Biblia. Si bien es cierto que los cristianos son tentados y oprimidos por Satanás y los demonios, y es por eso que Pablo escribió acerca de ponerse toda la armadura de Dios en Efesios 6, ningún cristiano puede ser habitado por un demonio. Y la evidencia bíblica de esto es convincente. En primer lugar, no hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de ningún creyente que esté poseído por un demonio. Perdón. Y no hay ninguna declaración en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento advirtiendo a los creyentes cómo evitar ser poseídos por demonios o instruyéndoles qué hacer si están poseídos por demonios. Usted pensaría que si fuera posible que un demonio poseyera a un creyente, Dios abordaría este tema en el Nuevo Testamento. Hubiéramos encontrado algo ahí, pero el silencio es significativo. Pablo no da ninguna instrucción, Juan no da ninguna instrucción, Santiago no da ninguna instrucción. En ninguna de las cartas del Nuevo Testamento hay algo que diga qué debemos hacer para que los demonios no nos posean, no lleguen a poseernos. En segundo lugar, el Nuevo Testamento deja muy claro que el Espíritu Santo que mora en todos los cristianos nunca podría vivir junto al mismo tiempo con un demonio que mora en nosotros. Vemos en 2 de Corintios 6, 15 al 16, Pablo aborda este tema. Miren lo que él dice. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Además, Pablo enseña en Colosenses 1:13 que Dios nos ha liberado del demonio de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces ya no estamos en el reino de Satanás. El apóstol Juan describe a los creyentes como aquellos que han vencido al maligno. Y más adelante en su primera carta afirma: el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo, es decir, Satanás. Esa es primera de Juan 4:4. Entonces, a la luz de todas estas verdades bíblicas, no es nuevamente
no es razonable pensar que un demonio pueda poseer a un verdadero cristiano, pero él puede poseer, y a veces lo hace, a los incrédulos. Y él estaba en posesión de este hombre sentado en la sinagoga de Capernaum. Perdón. Que estaban escuchando a Jesús dar un sermón. Y fue mientras este hombre escuchaba la enseñanza autoritaria de Cristo que el demonio dentro de él se enervó al punto que ya no podía permanecer en silencio por más tiempo, y de repente gritó justo en medio de la enseñanza de Jesús. Y en el versículo 34 Lucas nos da cuenta de lo que gritó. Dice, déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿O yo sé quién tú eres, el Santo de Dios? Usando las cuerdas vocales del hombre y chillando a todo pulmón, el demonio gritó, déjanos en paz. Ahora, estas palabras, déjanos en paz, no captura realmente el drama emocional de este momento. Verán, lo que el demonio realmente gritó es una exclamación de disgusto y hostilidad. Esta exclamación solo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento y a menudo se traduce en las versiones bíblicas en inglés como similar a nuestro lo que quiere decir que está horrificado. Lo que el demonio estaba haciendo era burlarse de la enseñanza de Jesús, expresando su odio hacia Jesús y lo que estaba diciendo. Y después de exclamar desprecio y disgusto al demonio, le habló directamente a Jesús. Él le dice, ¿qué negocios tenemos entre nosotros, Jesús de Nazaret? Ahora, la traducción literal de las palabras ¿qué negocio tenemos entre nosotros? Es que a nosotros y a ti. ¿Qué significa? ¿Qué quieres de nosotros? El nosotros es una referencia de todos los demonios. Es decir, este demonio quería que Jesús se fuera, no quería a Jesús cerca, quería que Jesús lo dejara a él y a todos los demonios en paz. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Bueno, el demonio explica por qué, haciéndole una pregunta a Jesús. Él dice, ¿has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, en primer lugar, observe que este demonio tiene miedo. Y de lo que tiene miedo es de que Jesús ha venido a destruirlo a él y a todos los demonios de Satanás. En otra ocasión, cuando Jesús se enfrentó a un demonio en Mateo 8, el demonio gritó, ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Es decir, esta es la misma forma que vemos aquí, que ellos están diciendo, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Es decir, nos vas a enviar al infierno antes del tiempo que Dios ordenó para que seamos juzgados. Entonces, ¿cuál es el tiempo ordenado por Dios para el juicio de los demonios? Bueno, esto es lo que dice Apocalipsis 21 al 3 sobre el juicio de Satanás, por lo que asumiríamos que sus secuaces demoníacos están incluidos en este juicio. Él dice, vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ¿qué sucede después que pasan los 1000 años de Satanás y los demonios son liberados del abismo? Bueno, de acuerdo con Apocalipsis 27 al 10, después de que sean liberados, liderarán una rebelión final contra Dios y su pueblo, que será derrotada y luego serán arrojados al lago de fuego, donde experimentarán el tormento divino
por toda la eternidad. Apocalipsis 27:10 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro externos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre él la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, eso es lo que este demonio en Capernaum le teme tanto. Está aterrorizado ante la presencia de Jesús porque sabe que Dios lo ha sentenciado a él y a todos los demás demonios al infierno, porque su participación en unirse a la rebelión de Satanás. Y lo que teme es que Jesús haya venido a cumplir esa sentencia ahora mismo, porque él sabe exactamente quién es Jesús, el Santo de Dios. Verán, él conoce la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Satanás tiene su teología correcta. Y sabe que es Jesús, quién es Él como juez de todos, que Él ejecutará su sentencia. Escuchen, Satanás y sus demonios, aunque mentirosos por naturaleza, conocen la verdad acerca de Jesucristo, y este demonio está diciendo aquí la verdad acerca de Cristo. Él tiene su teología correcta, lo que no puede decirse la mayoría de las personas, especialmente de los teólogos liberales que hacen todo lo posible para negar la deidad de Cristo. Pero leemos en Santiago 2:19 que los demonios creen en el único Dios verdadero. Tú crees que Dios es uno, lo haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen teología ortodoxa, creen en Dios en el sentido de que saben la verdad sobre Él, y el estremecimiento, ellos tiemblan de miedo porque conocen el juicio divino que les espera. Pero comprendan esto, aunque los demonios conocen y creen la verdad acerca de Jesucristo, ellos lo odian. Como dijo R.C. Sproul, nadie odia a Jesús más que estos seres demoníacos. Cuando él apareció, temblaron, temieron, protestaron, resistieron, y nada pudo apagar su feroz odio hacia él. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo en la sinagoga ese día de Capernaum. Este demonio estaba aterrorizado de Cristo, de que Cristo estuviera allí, y le estaba gritando, preguntándole si lo había a enviar al infierno en este momento. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo a esta malvada criatura? Lucas nos lo cuenta en el versículo 35. Jesús entonces le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Lo primero que hace Jesús es reprender al demonio diciéndole que se calle, y le ordena que salga del hombre en el que habita. Ahora, piensa en esto: ¿por qué un demonio obedecería a alguien? Son seres sobrenaturales con un poder enorme. No escuchan lo que la gente tiene que decir, porque ninguno de nosotros tiene poder sobre ellos. De hecho, vemos esto ilustrado en Hechos 19, cuando algunos exorcistas judíos en la ciudad de Efeso intentaron expulsar a un demonio, cuando el demonio se negó y les respondió atacándoles físicamente. En Hechos 19:15 dice, pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se le lanzó sobre ellos, y los demonios los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces los demonios no están sujetos a los mandatos de los hombres, pero Jesús no es simplemente un hombre. Él es Dios en carne humana, el Santo
Espíritu de Dios, y por lo tanto el demonio no tiene otro recurso que obedecer a Jesús. Y así leemos que el demonio salió de ese hombre, no sin antes arrojarlo en medio del pueblo sin hacerle daño alguno. Lo más seguro es que este pobre hombre estaba en el piso revolcándose. Él estaba salió sin hacerle daño porque Jesús tuvo compasión del pobre hombre. Pero Marcos en el relato de su evangelio es más explícito, como lo afirma, ¿verdad? Ahora, lo más probable es que el pobre hombre estaba nuevamente rodando por el suelo de la sinagoga, temblando incontrolablemente mientras el demonio salía de él, pero salió ileso porque Jesús tuvo compasión de él nuevamente. Pero lo que sucedió en la sinagoga ese día plantea varias preguntas para nosotros que deben responderse. En primer lugar, esta es solo la primera de varias veces que leemos en el Evangelio de Lucas que Jesús echó fuera un demonio. Entonces la pregunta es, ¿por qué hubo tanta actividad demoníaca en términos de personas que habitaban en ese momento, cuando no leemos sobre esto en los tiempos del Antiguo Testamento? Y la respuesta es porque este fue un momento único en la historia, porque Jesús estaba en el mundo. Esta es la forma en que un maestro bíblico explicó esto. Probablemente nunca hubo un periodo en la historia humana en el que el mundo demoníaco estuviera más activo y más furiosamente comprometido contra el reino de Dios que en el primer siglo, porque el Hijo de Dios caminaba sobre la tierra y todo el poder del infierno estaba desatado contra él. Prácticamente todos los milagros que vemos que Jesús realiza en el Nuevo Testamento fueron realizados en el Antiguo Testamento por profetas como Elías, Eliseo o Moisés. Lo que fue radicalmente nuevo sobre el ministerio sobrenatural de Jesús fue su ministerio de exorcizar demonios. Los escritores del Nuevo Testamento estaban ansiosos por dejarnos saber que el poder de Jesús sobre el mundo demoníaco es significativo, es señal de su origen sobrenatural y su suprema autoridad, que aún los demonios de este mundo tiemblan ante su presencia. Y amigos, ese es el punto central de esta historia. Lucas claramente nos dice que Jesús tiene autoridad sobre Satanás y los demonios. Él tiene el poder de ordenarles y ellos deben obedecer. Entonces, ¿significa esto que como sus seguidores se supone que debemos expulsar demonios de las personas? Y la respuesta es un rotundo no. El Nuevo Testamento de ninguna da ninguna orden o instrucción para que echemos un demonio fuera de nadie. Después de que Jesús regresó a la gloria y sus apóstoles se extinguieron, la única forma en que un individuo poseído por un demonio puede ser liberado es poniendo su fe en Jesucristo para la salvación. Pero les diré esto, tan poderoso como son los demonios, si usted es cristiano, usted no tiene que tenerle miedo. De hecho, ellos le tienen miedo a usted. Y ellos le tienen miedo a usted porque Jesús mora en todos los creyentes y ellos le tienen miedo a él. Entonces también le tienen miedo a usted a causa de su presencia en usted. De hecho, hace muchos años atrás conocí a alguien que muy bien podría estar poseído por un demonio, y ella le comentó a alguien lo incómoda que estaba cuando la conocí, porque supuestamente ella dice que le di mal de ojo. Ahora bien, no ni siquiera sé exactamente qué es el mal de ojo. Medio que puedo subir una de mis pestañas, pero yo no sé qué es eso. Pero no hice nada más que saludarla tan cortésmente como pude, pero el hecho de que ella se sintiera incómoda conmigo lo tomo como un gran cumplido, porque sin duda se sentía incómoda con Cristo que mora en mí. Y así, habiendo ejercido su autoridad al expulsar a este demonio, Lucas incluye este incidente al contarnos cómo la gente en la sinagoga respondió a este evento inusual. Leemos en el versículo 36 al 37. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder mandan a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba
por todos los lugares de aquella región. Habiéndolo oído enseñar con autoridad, la gente estaba asombrada por la autoridad y el poder que le vieron ejercer sobre los demonios inmundos. Ellos nunca habían visto algo como así. Y así las noticias sobre este hombre notable, este rabino que tiene el poder de expulsar demonios, comenzaron a difundirse por todo el distrito de Galilea. Escuchen muy atentamente, el hecho de que Jesús tiene el poder sobre los demonios es una gran noticia para cada creyente aquí en Cristo, porque nos dice que Él tiene el poder para derrotar a Satanás en su vida, y Él ya ha vencido a Satanás y lo ha vencido en la cruz. Colosenses 2, lo leí anteriormente, pero déjenme leérselo nuevamente, empezando en el versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de sus carnes, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por su muerte en la cruz, Jesús ha vencido a Satanás, porque al vencerlo, al pagar la deuda de todos los creyentes por todos nuestros pecados, Él nos ha rescatado. Él te compró, Él lo redimió, para que ya no pertenezca al reino de las tinieblas, sino que seas transferido al reino de Dios. Entonces, si eres un creyente en Cristo, ya no necesitas temer a la muerte. Tus pecados han sido pagados e irás al cielo cuando mueras. Pero si no eres cristiano, entonces todavía estás en las garras de Satanás, pero puedes ser liberado. Y no puedes tratar de hacer todo lo que quieras, pero lo único que te liberará es que arrepintiéndote de tu pecado y poniendo tu fe en Cristo para salvación. Nuevamente, si usted no está en Cristo, si usted no es un creyente, está en la garra de Satanás, pero Dios lo puede liberar. Nuevamente, arrepiéntase de su pecado y ponga su fe en Cristo solamente para su salvación. Si desea hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, entonces venga aquí al final del servicio. Padre, te damos gracias, oremos. Padre, te damos gracias por verdad. Y oramos, Señor, que nos ayude a que estemos animados por lo que tu palabra nos ha dicho, que no tengamos miedo de Satanás, porque tú eres más grande, mayor que tú que estás dentro de nosotros, que cualquiera, que aquel que está en el mundo. Oramos, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, que pedimos que tú le toques el corazón para que ellos vengan en arrepentimiento y pongan su fe en ti. Y aquellos que somos creyentes, Señor, pedimos que sigamos tu ejemplo en seguir las Escrituras, Señor. Y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias por venir. Tenemos que salir del edificio para las 12:15. Así que pueden ir a su día. Gracias.